Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 24 de abril del 2023 y estamos en la sexta clase de salud mental de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta, me desempeño como profesora titular, me acompaña en el teórico el profesor Marcos Aymar, que es el profesor adjunto, y el jefe de trabajos prácticos, que es el magíster Hernán López Morales. Así que vamos a dar comienzo a la clase 6A, en donde vamos a ver ideación, pensamiento y juicio, y después vamos a dar la 6B, ¿sí? Bueno, con respecto a la ideación voy a seguir un poquito a Beta, ¿no? Beta toma que la ideación es el aporte de algún conocimiento que se tiene al campo justamente de la conciencia, dice Beta, ¿no? En esto vamos a diferenciar lo psiquiátrico de lo psicoanalítico y vamos a decir que las ideas que vamos a trabajar, y quiero que esto lo vayan viendo, son tanto ideas para el psicoanálisis conscientes como inconscientes. Para la psiquiatría solamente va a haber ideas conscientes, pero justamente el descubrimiento de Freud y luego perseguido por Lacan es que justamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como ya hemos visto, para Lacan, y que justamente Freud desde siempre ha sostenido que el inconsciente es ideacional. El inconsciente no es instintivo, ya sabemos la diferencia entre instinto y pulsión, ¿no? Ya sabemos la importancia del lenguaje en la pulsión humana, pero el inconsciente es ideacional para Freud desde un comienzo hasta el final de la obra, y para Lacan, están siguiendo esa idea, y tomado por la lingüística del momento, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Así que queda claro que para el psicoanálisis hay ideas inconscientes. Con esto, ¿qué quiero decir? No solo que no son conscientes, sino que llevan otra lógica, que es la de la metonimia y la metáfora. Quiere decir que arman un nuevo sentido. El inconsciente es una forma diferente de cifrar un sentido. No es solamente no recordar. Voy a hacerlos coanfitriones para que puedan regular los sonidos. Bien. Entonces, para la psiquiatría aparece la idea como un conocimiento en la conciencia. Entonces, Beta es una clasificación de la idea, ¿no? Digamos, toma lo de capital ideativo. Lo de capital ideativo, que se usa en la psiquiatría clásica, pero ahora, digamos, no ahora, hace muchos años, y a partir del sociólogo, de un sociólogo francés que habla de capital simbólico, digamos, ¿no? Entonces uno puede justamente pensar que se habla bastante de capital simbólico en este momento, no tanto capital ideativo, pero es una idea que se usaba en el sentido del otro día, estábamos tratando de hablar de qué significaba un retraso mental, etcétera. Esto de capital ideativo es la cantidad de simbólico, uno podría decir, con la cual cada persona y cada grupo social cuentan, ¿no? Esto me parece importante porque es una forma de pensar que ustedes van a tener habitualmente. Bueno, entonces toma este capital ideativo y habla de ideas concretas, símbolos visuales, mágicas, abstractas, creencias intuitivas, ¿no? Esas serían para el capital ideativo, sería para Beta normal. Yo lo que voy a resaltar de esto, y lo que ustedes tienen lo que queremos transmitirles básicamente, es tomar esto de la idea concreta, como la que aparece tomada desde lo sensorial. Entonces tuvo un conocimiento sobre, como un conocimiento muy acotado, se podría decir, sobre algo que viene del mundo de la percepción, ¿no? De los sensos perceptivos. Y la de símbolo ya es una idea más abstracta. Quiero decirles algo que me parece importante para aclarar acá, que después la van a ver en el práctico correspondiente. En realidad, la idea es la idea.
Que se convierta en abstracta o en concreta es según lo que uno articule en la idea, porque una idea remite a otra idea. Cuanto a más ideas remita y con más argumentación uno pueda conectar las ideas, ¿no? Ahí va a hablar del capital ideativo, porque no es un sumario como una computadora en donde uno puede pensar las ideas, sino que en la articulación de las ideas, en esa que una idea remita a otra idea, en que una idea remita a otra idea y cómo articule, ustedes van a ver las redes de conexión y significación que pueden lograr esas ideas, ¿entiende? Entonces ustedes pueden justamente tener ideas aisladas, una persona puede tener ideas aisladas, pero que no puede articular y de las cuales no puede sacar una conclusión en su conjugación o en su oposición. O hay gente que no puede, por ejemplo, hay personas que no pueden tener dos ideas en conflicto y prefieren tener una idea, entonces uno puede decir hay gente que prefiere tener una sola idea falsa, pero no estar en conflicto y no tener una variación de significaciones que pueden entrar en conflicto y que de alguna manera hacen al capital ideativo. Entonces el capital ideativo no es el número únicamente de elementos de la memoria que uno tenga. Esto es muy interesante porque justamente la inteligencia artificial ha logrado hacer esto, digamos, armar sentidos por fuera del sujeto. Entonces, ustedes pueden ver la inteligencia artificial, digamos, podemos retomarla brevemente acá y entender que el capital ideativo es capital ideativo en cuanto a interacción de esas ideas. ¿Me expliqué? Sí. Claro, entonces uno puede decir, qué bárbaro esta persona que pudo articular tal cosa con la otra, qué bárbaro que pudo tomar tal nivel de metáfora, pero ahí ven como de la misma manera que lo hace la inteligencia artificial. El tema es que, bueno, habría que ver qué es todavía de lo humano o de lo subjetivo que requiere la inteligencia artificial. Pero, digamos, la inteligencia artificial, cuanto más elaborada es, más trata de parecerse a la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque justamente hay un grado de sutileza en donde no podemos pensar que todo el capital ideativo es un conjunto de datos. Ustedes pueden tener un conjunto de datos enormes para la medicina y no entender cómo se articulan. ¿Podrían ampliarlo un poquito más ustedes, Marcos y Hernán? Así vamos a las alteraciones de la ideación. ¿Quisieran ampliarlo ustedes, Marcos y Hernán, para esto que estoy diciendo, que me parece, bueno, como una introducción a lo que estamos hablando? A mí me parece que está bien, no sé, no sé, Hernán, si querés decir algo más, pero yo creo que quedó claro. No, quedó muy claro. Hoy, comentario nada más. En la semana pasada hablamos, o la anterior, sobre los síndromes demenciales, ¿no? A la luz de las demencias, hoy se habla muchísimo del capital simbólico, ¿no? De la capacidad, ¿no? De los recursos que habitualmente se denominan, ¿no? Como digamos, ese acopio de conocimientos y de simbólico está siendo muy investigado porque suele ser un indicador importante digamos, de disminución de la progresión, ¿no? Digamos, si bien las enfermedades son progresivas, ese ritmo de aceleramiento disminuye en pacientes que tienen un gran acopio de simbólico, ¿no? Una gran cantidad de recursos de ideatorios y demás. Así que simplemente un comentario que era algo que veníamos hablando hace un par de semanas. Me parece, el autor del semantema capital simbólico es Bourdieu, ¿no? Y es un semantema, un concepto que la verdad tiene muchísima vigencia hoy en día. El otro día cuando hablaba con algunos estudiantes que habían terminado el parcial y estábamos charlando, me decían, claro, que no entendían los síndromes. Sí, claro, no entienden los síndromes porque nosotros les tuvimos que ir dando signos y síntomas en psicosemiología en la primera parte del cuatrimestre, y ahora vamos a ir a articularlos
¿no?, en los síndromes y cuadros nosográficos. Se dan cuenta como ahí uno puede decir, bueno, de todas maneras, siempre, les vuelvo a decir que ustedes estudian siempre, y también medicina, y fundamentalmente medicina, que es lo que están estudiando, tienen que tener varias vías de ingreso. No pueden estar acopiando una información y después todo se va a ir resolviendo de una manera fisiológica y normal, sino que en la medida en que ustedes van aprendiendo signos y síntomas y las funciones normales, la patología de las funciones psíquicas, van a ir apareciendo nombres de síndromes, pero es la manera de aprender que tiene uno. A ver, ahí está, hay una pregunta de Patricia de Sánchez que había intervenido antes. No, el capital simbólico es el conjunto. Sí, respóndelo, sí. No, la iba a leer, pensé que querías que la leyéramos. Dice, ¿el capital simbólico sería la capacidad de poner en contexto las situaciones? Bueno, justo el capital simbólico, vuelvo a decir, es un concepto del sociólogo Bourdieu, y que tiene en cuenta, digamos, los datos que uno tiene, pero también las articulaciones que uno logra con las conclusiones y con las significaciones que uno logra con esos datos que tiene. La pregunta, ¿cuál era, Hernán, en particular, de lo que dijo? Porque estaba... Sí, sería la capacidad de poner en contexto las situaciones. Sí, no solo en tampoco. contexto, porque no se trata solamente de contextualizar, se trata de articular, lograr. Si ustedes ahora estamos viendo semiología psiquiátrica, semiología dentro de la psiquiatría, y ustedes después ven en medicina general, en clínica, semiología de cada aparato, ustedes van a poner en articulación eso, pero sería... el capital simbólico serían los conjuntos de saberes que un sujeto tiene, un conjunto de saberes que el sujeto y un conjunto de clase tiene sobre determinadas cosas, digamos, ¿no? Es un conjunto de saberes, no solo la articulación. Subrayé la articulación porque digo, no es un sumario de definición de computadora, porque también una persona puede aprender una hoja del diccionario todos los días, un breviario, y tratar de repetir las definiciones y no poder llegar a ninguna conclusión. Ahora lo vamos a ver en pensamiento. Perdón que te interrumpí. No, Iñaki. Iñaki, sí. O sea, podríamos decir que medio que capital ideativo y capital simbólico son como análogos entre la psiquiatría y la sociología. Sí. Bien. ¿Te parece bien, Hernán, decirlo así? Sí. Sí, Bourdieu lo trata más en relación a más aspectos de su teoría y demás, pero se puede aplicar perfectamente porque es ese acopio de conocimientos, capacidad de articulación. También procedimientos instrumentales, ¿verdad, Hernán? Digamos, tiene que ver con las ideas abstractas, símbolos, y Bourdieu, también saber cómo se opera, ¿se entiende? Ese sería el capital simbólico. Obviamente que no es lo mismo el capital simbólico. Ahora, digamos, si ustedes aprenden restringidamente un aspecto y saben que en una angina van a dar antibióticos cuando las placas sean purulentas o salgan de la garganta, ¿no? O se vean algodonosas en la garganta. Pero ustedes no entienden nada del estreptococo. Obviamente hay una dimensión de saber por qué, digamos, la práctica de la medicina es compleja. La práctica de la medicina es compleja porque aparece una gran cantidad de ideas sobre lo que es la salud, la enfermedad, la clínica médica, la pediatría, todas las, digamos, especialidades que ustedes van viendo y las disciplinas que ustedes van viendo, pero después eso les tienen que tener implica ganar un capital ideativo que después tienen que instrumentar en una consulta con un paciente. Todo eso sirve para resolver una situación. Por eso, como vieron en primer año en el trabajo que escribí, la medicina no es una ciencia porque es una práctica.
porque todo lo que ustedes aprenden de lo abstracto, de lo episteme, después lo ponen en relación a la práctica clínica, ¿se entiende? Y la práctica de la medicina como clínica es eso, también tener recursos operativos. Los recursos operativos también entran dentro del capital simbólico, efectivamente. Bueno, muy bien, muchas gracias por participar. Bueno, y lo que quería, otra cosa que quería plantearles es que hay en la ideación beta, recalco una cosa que pondría idea-creencia, que es justamente que yo lo tomaría porque creo que es importante, ¿no? Que dice, es la confianza que se dispensa a ciertos conocimientos que no han sido criticados, ¿no? Por ejemplo, uno tomaría la dimensión de la idea-creencia con respecto a la religión, con respecto, hay muchas prácticas esotéricas, bueno, que por lo menos en la cátedra, tanto el doctor Aymar como el licenciado López Morales y los docentes pensamos como prácticas un poco esotéricas, que no tienen un discurso ni una comprobación de alguna manera seria, no digo científica porque bueno, ya sería más, pero una comprobación en donde hay ideas y creencias. Entonces, estas ideas, creencias tienen que ver con, con la dimensión de, para diferenciarlas después de lo que van a ser ideas delirantes. Pero la idea creencia creo que es muy importante, creo. Se diferenciaría, digamos, de una convicción que tienen los sujetos con respecto a ciertas, les vuelvo a decir, a estos conocimientos no del todo comprobables, pero que en general los comparten con otros. Las ideas, creencias, esto es importante, en general son compartidos por otros. Digo, para diferenciar algunas otras cosas que vamos a ver después. Y después toma la psicopatología, ¿no? De las ideas beta, ¿no? Entonces habla de una idea, digamos, diferenciándolo de una ideación normal, toma alteraciones cualitativas como las retardadas y aceleradas, entonces es, digamos, bueno, lo que después vamos a ver en pensamiento, aceleración y retardo del pensamiento. Ideas que más lentamente se van produciendo, ideas que, bueno, ahí van ustedes atendiendo el chat, ¿no? Que van apareciendo. Justamente en la ideación retardada aparecen justamente la confusión mental, las demencias, y como idea acelerada, el paradigma de la ideación acelerada es la manía, ¿no? La exaltación, esa es. Y después toma ideas patológicas cuantitativas, ¿no? Que ahí entramos en un gran terreno de lo que es la salud mental, en un gran terreno de lo que es la psiquiatría, el psicoanálisis, las diferencias con el psicoanálisis, Profe, etc. perdón, ¿las cuantitativas no eran la aceleración y el retardo de la ideación? ¿Y las cualitativas son ahora las que vienen? No, está al revés, está mal puesto en el libro. Son cualitativas. Bien, joya. Tenés razón. No. Gracias. No. Tenés razón, hay un error. No. La cuantitativa es en relación a tantas ideas por minuto, que no tengo ni idea cuál es la relación de cuántas ideas por minuto, porque imagínate, vos en 1950 cómo podías medir esto, eso deben tener que ver con test cognitivos y cuántas ideas le aparecen a uno en otro momento, no. Ahora vamos a las cualitativas. Muy bien, Iñaki, que te diste cuenta de eso. También hay en beta una página invertida, que hay un error, pero esas son las... muy bien, muchas gracias. Pero, profe, o sea, con esto que estás diciendo, digamos, entonces no serían todas cualitativas, porque después No, arranca a hablar de ideas delirantes y demás, esas no serían cuantitativas tampoco. Sí, pero ¿sabés qué toma? Toma el número de ideas, entonces uno puede decir, lo vamos a articular con pensamiento. Ideación retardada, ideación acelerada. ¿Me entendés? Eso queda así con ideación. En realidad, cuando nosotros hablemos, vas a ver de aceleración y retardo, vamos a hablar de pensamiento, que está articulado totalmente a esto de ideación. Ahora lo que vamos a ver son las ideas patológicas, lo que él llama patológicas, cómo aparecen en su presencia. Vieron que él dice
bueno, vamos a tomar, dice, formadas por el mismo capital de las ideas normales, por una sobrecarga emocional que produce, bueno, que produce estas ideas. Quiero decir algo, claro, por sobrecarga, a lo mejor las toman por cuantitativas, no. Las ideas vamos a verlas, sí, no les, sí. Alguien quería hablar. ¿No? ¿Qué es ya planteamos la dificultad de plantear lo normal y lo patológico desde antes, ¿no? Desde clases anteriores. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo normal y patológico respecto a la ideación? ¿No? Uno podría decir que hay algo que tiene que ver con la argumentación que uno da con respecto a una idea, ¿no? Con respecto a un conocimiento que uno tiene, cómo se posiciona epistemológicamente y se da las razones y explicaciones de su práctica. Siempre, pues, digamos, es importante dar razones, explicaciones y problemas de la práctica. Eso cuando alguien conoce un qué hacer, alguien sabe cómo hacer el savoir-faire, es porque da explicaciones y razones de su práctica. Y eso sería una idea normal, digamos, que puede articularse. Uno podría decir que tiene cierto vigor, pero no tiene un vigor que no permite ingresar nuevas ideas. Casi les diría que es la noción de lo que es lo normal en cuanto a la ideación, que uno esté lo suficientemente tranquilo como para mantener la idea y lo suficientemente flexible como para que otra idea ingrese a ese grupo, a ese capital ideativo, y uno puede ir aprendiendo. Porque si ustedes tuvieran un capital ideativo y lo cerraran, no podrían estar estudiando medicina ni después de 40 años seguir estudiando la noche para ver cómo se aprende. Entonces, la idea normal es aquella que permanece, se articula con otras ideas, puede generar nuevas significaciones y también es lo suficientemente permeable como para ser de alguna manera cambiada por otra que resulte nueva, que resulte más coherente con el resto del conjunto, ¿se entiende? Esto me parece interesante porque es muy difícil decir que es una idea normal, ¿me entienden? Entonces, esta definición puede servir, es lo suficientemente estable como para permanecer y lo suficientemente permeable, ¿no? Para ser cambiada. Eso es una idea normal. La idea normal es eso, lo que permanece y puede ser cambiado. Eso no está en Beta, pero se los vamos a tomar, quedó claro, ¿no? ¿A qué se opone esto? Ciertas ideas que son patológicas, que quiere decir que no reúnen estos dos elementos, permanencia, articulación y producto de la significación, sino que son ideas que de alguna manera han roto, se han desarticulado del resto de las ideas, Esto se lo digo a Hernán, que está viendo la clase, y por ahí hay otras personas que siendo psicoanalistas ven las clases, ya lo sé, no puedo dejar de pensar, obviamente, en el esquema freudiano y en lo que Lacan nos enseñó, ¿no? Aislamiento, asociación de ideas. Bueno, entonces, en ese punto uno podría decir, una idea tiene estas características como normal, y ¿qué pasa cuando aparece algo que se llama idea delirante? Ustedes me dirán, no sabemos síndrome delirante, ya lo sé, por eso les damos la idea delirante para ir después a articular el síndrome delirante, ¿se entiende? Y acá dice, esta definición de Beta es muy interesante, la voy a leer a la letra. ¿Qué es la idea delirante? Es un error patológico elaborado por un juicio perturbado. Ustedes me dirán, no sabemos juicio, siempre falta algo para seguir aprendiendo, pero por eso les digo, una idea es lo suficientemente estable como para permanecer, lo suficientemente permeable para cambiar, y también lo suficientemente abierta para incluir otras cosas que uno no va entendiendo y que las va de alguna manera articulando. Entonces, idea delirante es un error patológico elaborado por un juicio perturbado, es irreductible, condiciona la conducta, es defendido por el enfermo convencido de su realidad. Bueno, esto que es una definición clásica, hiperclásica de lo que es la idea delirante,
tiene, a nuestro entender, mucho de vigencia, y también vamos a verla desde otros puntos de vista. Pero esto de error patológico, lo del juicio perturbado, irreductible, altera la conducta y realidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar, si alguien cree en Jesús y es católico, ¿verdad? Cree en la Santísima Trinidad. Voy a decir algo que caracteriza a la Iglesia Católica. En la Santísima Trinidad. ¿No? Eso caracteriza a la Iglesia Católica, la idea de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y otro cree en Buda, ¿no? Y otro tiene como religión Buda, el budismo. Y otro tiene como religión el judaísmo, entonces no cree en la Santísima Trinidad porque no hay Padre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden ser tanto posiciones, o alguien cree en el Islam, no en el Islam, como el Corán, como pueden ser posiciones, ideas, creencias de una religión, o pueden convertirse esas mismas ideas en ideas delirantes en cuanto aparezcan como irreductibles, defendidas por el enfermo vigorosamente, y alteren la conducta y tengan que ver con la realidad. Entonces, ¿cuál es el concepto que les queremos dar? La idea, entonces, se puede pasar de idea creencia religiosa, idea normal, en el libro de psicosemiología, a idea delirante, y es la misma idea. La misma idea que, por ejemplo, puede ser una determinada fe en una determinada religión. Entonces, el contenido de la idea no es tan importante para determinar si la idea es normal o patológica, sino la posición del sujeto. La posición del sujeto es determinante para pensar si una idea es una idea creencia, una idea normal, con permanencia, con amplitud para ser justamente reemplazada por otra y con participación en las otras articulaciones de pensamiento, y esa misma idea puede ser delirante si aparece, como dice, por un juicio perturbado. Ahora vamos a ver un juicio perturbado, altera, da una certeza, y nosotros les vamos a agregar, bueno, lo que dice Beta, que altera da la realidad, una deformación dada a la realidad, y nosotros le vamos a agregar autorreferencialidad. Lo que vamos a agregar en la cátedra es esto de la autorreferencialidad y certeza de las ideas delirantes. ¿Saben lo que es autorreferencialidad? Autorreferencialidad implica que lo que se está hablando siempre tiene que ver con el yo, con el yo, con mi yo. Si alguien entra a una casa y dice, qué calor que hace acá, hace calor, o qué calor, uno puede pensar, bueno, qué calor que tiene la persona, pero en cuanto alguien piensa, cree que yo prendí la calefacción para que se sienta incómoda, esa idea es autorreferencial, porque es un agregado, una conexión a esa idea en relación al yo. Voy a decirlo de una manera vulgar que se entiende. La gente dice, che, pero ¿por qué te tomas todo tan personal? Esa es la expresión vulgar para la autorreferencialidad. Ahí aparece una pregunta de Adrián. Ahora vamos a tomar la idea, el chiste. La idea que cuando la gente dice, che, ¿por qué siempre pensás que estamos hablando de vos? ¿Por qué? Yo no lo dije, yo ni sabía que vos estabas en ese chat, o yo qué sé, y siempre está conectado, si el tema, el exacto término que corresponde es auto de yo referencia. El yo termina siendo la referencia de todas las cosas. Entonces, una característica de las ideas normales es que no hay autorreferencialidad. Y una característica de las ideas delirantes es que hay autorreferencialidad.
Miren, cuanto más libres están las ideas del yo, ¿no? Libres del yo están las ideas, cuanto más libres del yo están las ideas, más capital simbólico se tiene y más inteligente es la persona. Cuanto la persona está más agarrada a esas ideas, creyendo que son el yo de ella, o de esa persona en particular, más torpe es el pensamiento de esa persona, entonces no puede discutir ni cuántos lados tiene un cuadrado. ¿Me explico? Esto es para cuando ustedes lo van a ver en los ateneos clínicos, digamos, en donde se van a diferenciar, o cuando ustedes tengan que hablar con sus colegas o con los pacientes, que las ideas, uno cuando puede hablar con una persona y entenderse es porque ha roto ese profundo estado narcisista de autorreferencialidad que se tiene con el grupo ideacional. ¿Quieren decir algo, agregar algo, Marcos? Y, No, en realidad, por ahí creo que a la definición de beta, creo que también le agregaría, que me parece que tengo mucho ruido acá en mi casa, pero creo que no lo dijiste, que afecta, digamos, las ideas delirantes también alteran la afectividad, además de la conducta, ¿no? Muchas veces están, digamos, comprometida los afectos, no solamente las conductas, que puede ser ya sea el afecto de manera placentera o desplacentera, de acuerdo un poco al contenido ideatorio, ¿no? Mayoritariamente displacenteras. Pero bueno, hay algunas como la erotomaníaca. Y la mística, que y la son mística placenteras. claro, que generalmente son placenteras. Eso que, como agregaría en relación a lo que estás diciendo. Muy bien. Hernán. Bueno. No, en línea con esto que dice Marcos, lo importante de analizar esto y sobre todo este comentario que hacías en torno a lo verosímil, ¿no? Que Todavía pueden no ser vi, estas no, todavía, ideas. claro, ahí todavía no Bien, entramos en eso, ¿no? bien, bien. A la clasificación, digamos, ¿no? Porque la verosimilitud y no inverosimilitud, que una idea delirante, bueno, plantealo ya y lo tomamos. Plantealo ya, Hernán, y lo tomamos. Dale. No, simplemente comentar esto, ¿no? De que hay un concepto que trabaja Miller, que vos, María Clara, a veces lo comentás también, que tiene que ver con las psicosis ordinarias, que ya las veremos oportunamente. Pero hacer un comentario, creo que lo habían comentado en alguno de los prácticos, Sí, ¿no? sí, a los Habían hecho teóricos algunas también, ya lo había consultas. dicho. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, No, y las en los ideas. prácticos a veces hay consultas, ¿no? Ujú. Contaban una situación de una compañera de ustedes en el práctico que trabajaba en un bar y veían a una persona, un cliente que solía venir y que siempre pareciera tener, ¿no? Alucinaciones verbomotoras, ¿no? Los veían hablar solo, ¿no? Con las características habituales. Pero cuando se acercaban a cobrarle o a pedirle, sobre todo en ese trato cotidiano, decían que parecía una persona, ¿no? Normal, convencional, que parecía ser lógico, de tener, no sé, juicio y demás. Creo que es importante analizar esto porque si no caemos en la idea de que lo delirante siempre remite a lo bizarro, exacerbado, O ¿no? fantástico. Y lo fantástico, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, de ideas patológicas, vamos a tomar, como dice Beta, delirantes, obsesivas y sobrevaloradas y fijas, pero sobre todo la idea patológica principal es la delirante. ¿El qué dice? Pues, ¿cómo se puede clasificar? Por su significado, ¿no? Y entonces él dice ahí, por su significado pueden ser inverosímiles o verosímiles, quiere decir creíbles o no. ¿Y con qué tiene que ver la credibilidad? Tiene que ver con el grupo social al que pertenecemos. Entonces, la verosimilitud de una idea es según también el estado epocal, porque hay algunas personas que uno ve por televisión que en otro momento hubiese detectado como francamente delirantes, y sin embargo hay una franja de población que ahora se ve muy seducido por ciertas ideas que eran inverosímiles hace años. Quiere decir que la verosimilitud, que es creencia, ¿no? La credibilidad, vamos a decir así, y la lógica, credibilidad lógica, verosimilitud, ¿no? Vero viene de verdad, ¿no?
la inverosimilitud de las ideas pueden ser, no depende de que sean creíbles o no, su capacidad de ser delirantes o no. Pueden ser inverosímiles o verosímiles. Las inverosímiles serán las de los delirios fantásticos, van a venir los marcianos, o los elefantes vuelan, etc. Pero como decía Hernán, hay ideas delirantes que son muy, muy concretas y que son como la posición del sujeto, es lo que plantean. Es lo que las hace ser delirantes. Y después, lo otro que decía Marcos, uno es por el significado, otro es por el humor, que es el estado de ánimo, y ahí plantearon las placenteras y displacenteras, ¿no? Otras son las ideas, entonces, después vamos a ir a delirio para entender bien el contenido de las ideas, pero básicamente vamos a ir de a poco yendo de esta manera. Entonces, esta es la idea patológica, la idea delirante, la idea patológica por antonomasia, ¿no? Esa es la idea delirante. Después él define lo que es una idea obsesiva, que dice que es una idea errónea, pero error reconocido por el sujeto. Ahí aparece la ego-distonía. Tengo la idea de que dejé el gas abierto, dice la gente, pero yo sé que está mal, yo lo sé que lo cerré, pero tengo que ir a corroborarlo. La idea delirante es autorreferencial, certera, ¿se entiende? Y no hay ego-sintonía porque el paciente es certera con respecto al total convencimiento, ¿no? Certeza se llama eso, que tiene. En cambio, la idea obsesiva, el paciente, la persona que tiene una idea obsesiva, sabe que tiene una significación que no es la que está planteando y le reconoce cierto sentido absurdo a esta idea, quiere sacársela de encima y no puede. Ahí aparece lo que hemos planteado en otros teóricos como ego-distonía. Hay un conflicto entre el yo. Recuerden como concepto general que cuando hay conflicto y el yo se las banca, estamos dentro de la franja de la normalidad, y cuando hay ideas monolíticas, sensopercepciones con grandes significaciones, unificación y todo lo demás, ahí estamos en el campo de la gravedad casi de la psicosis, ¿entienden? ¿No? Como aparece casi opuesto a lo que es el sentido común. Si hay conflicto, oposición, contrariedad, estamos mejor en el nivel de la normalidad. Si aparecen ideas monolíticas, únicas, no. Hay, digamos, toma beta, ¿no? Que ha leído también a Freud y todo demás, que toma el núcleo instintivo afectivo, dice él, nosotros lo tomamos como pulsional, que sería una idea monolítica. Monolítica es que es de una sola pieza, ¿me entendés? Que de alguna manera no hay conflicto, no hay partes en oposición. Cuando la persona es sana, cuando la persona es mentalmente activa y está sana, digamos, menos loca, y puede tolerar el conflicto. Lo monolítico es lo único, es el pensamiento único y no tolera un nivel de oposición. Eso es una idea monolítica, ¿se entiende? En la idea obsesiva, la vamos a tomar acá, bien, gracias. La idea obsesiva es lo que les planteé, y Beta mezcla un poquito la idea fóbica con la idea obsesiva. Eso lo vamos a ver más en neurosis, cuando veamos el campo de la neurosis, fobia y obsesión. Pero la idea fóbica es digamos, lo que aparece es el temor, ¿no? El temor y la angustia asociados a un objeto, la idea fóbica, y en la idea obsesiva es la insistencia de esa idea de una manera reiterada, pero no únicamente asociada a un objeto. Cuando una idea se asocia a un objeto y está acompañado por angustia y miedo, la llamamos una idea fóbica. Cuando la idea, en la estructura de la ideación, aparece repetida
en varios aspectos de la vida es una ideación obsesiva que reitera, digamos, que reitera la misma estructura, pero conectada con varias situaciones. Por ejemplo, la idea de apagué o no el gas también puede estar conectada a la idea de me quedo con mi mujer o mi amante, o siempre estar en el o de la neurosis obsesiva, tal cosa o la otra. Ven cómo lo que se repite es la estructura, tal cosa o la otra, tal cosa o la otra, ¿no? Y se va repitiendo con una insistencia importante en la idea obsesiva. En cambio, la idea fóbica, dice Freud que es una estación intermedia, la idea fóbica, entre la neurosis obsesiva y la histeria. La idea fóbica es una idea en donde está asociada en general a un objeto o a un conjunto de objetos. Miedo, y ahí marcan un montón de, digamos, de prefijos con la palabra al final fobia, que, bueno, que les habla de las fobias. Pero esas son ideas fóbicas e ideas obsesivas. Vamos a nombrarles los nombres de dos ideas fóbicas, que son muy de actualidad. Una es claustrofobia, claustro de adentro, y otro agorafobia. Ágora, no al revés, no, agorafobia, que es, ágora era la plaza en griego, y es miedo a los espacios abiertos. Esas dos ideas, claustrofobia y agorafobia, son dos ideas fóbicas que tienen muchísima prevalencia en la clínica cotidiana. ¿Se entendió la diferencia entre la idea fóbica y la idea obsesiva? Es difícil, no es fácil. No es tampoco para mí fácil dar la definición, porque ¿para qué les doy el teórico? Porque esto no está en ningún manual, por eso les doy el teórico para que lo sepan, digamos, ¿se entiende? A ver, dale, Iñaki estaba hablando. Sí, era yo. Porque beta en realidad es como que a la fóbica la incluye dentro de la obsesiva. Nosotros las consideramos como dos distintas. Entonces, exactamente, las consideramos bien, a la luz del psicoanálisis, de lo que le estoy entendiendo, porque si no, no van a entender la diferencia después en la neurosis de lo que es una fobia y de lo que es una neurosis obsesiva. Son dos ideas, ¿se parecen? Sí, bueno, se parecen como se parecen todas las ideas, pero en la neurosis, en lo que aparece en la obsesión, justamente es la repetición de la estructura con un montón de elementos, con el universo de elementos, ¿se entiende? En cambio, la fobia es una concentración, en general, a algún elemento donde se ha depositado la libido. Por ejemplo, tener miedo a los perros, tener miedo a los caballos, tener miedo a los exámenes, pero en general hay una concentración particular y las ideas fóbicas corresponden a la fobia, que está más cerca de la histeria, y la neurosis obsesiva es neurosis obsesiva. Lo que vulgarmente se llama trastorno, la gente llama TOC, o no sé, bueno, TOC, sí, trastorno obsesivo compulsivo, que está, después lo vamos a discutir en la otra clase. Entonces ahí yo ahí me parece justamente, si ustedes quieren aprenderse las ideas, el prefijo con las ideas, que en general son del griego, y les pueden servir para los programas de preguntas y respuestas, lo pueden aprender perfectamente. Nosotros no les vamos a tomar esa lista de qué es miofobia, miedo a los ratones. No, la verdad que no le... Sí podemos hablar, y les voy a dar otra, que es zoofobia, sí, que es el miedo a los animales, que se ve habitualmente, pero tampoco bueno. Entonces, las ideas patológicas eran la idea delirante, que la vamos a asociar particularmente a la psicosis, y es una idea producto para la psiquiatría clásica de un juicio perturbado, desviado, que es autorreferencial, que es monolítica, que altera la conducta y la afectividad, y que es certera, ¿sí? Autorreferencial, certera, altera la afectividad y la conducta, y da una idea de la realidad, ¿sí? Da una perturbación de la realidad. Y luego tenemos lo que aparece como idea obsesivas y ideas fóbicas, que después los vamos a ver en la nosografía, que corresponden ya al campo de la normalidad neurosis, que tienen que ver con ideas, conocimientos en relación a esto. La idea es
la idea obsesiva, digamos, retoma la estructura en la universalidad de las ideas y la idea fóbica los concentra. Bueno, y están también, alteran también la conducta, porque los fóbicos cruzan de calle cuando ven alteran la conducta, pero la diferencia central es que hay egodistonía. Los pacientes que tienen ideas fóbicas y obsesivas tienen una crítica con respecto a esas ideas. La idea delirante no tiene crítica, por eso es autorreferencial. Bueno, y después aparecen las ideas sobrevaloradas para beta y las ideas fijas, ¿no? Yo con que sepan la diferencia entre idea delirante, fóbica y obsesiva, ¿no? La idea sobrevalorada se origina en sentimientos impersonales, bueno, es en ese punto sí bastante cuantitativas, uno puede decir, bueno, tiene una idea sobrevalorada, pero, y después la idea fija es una idea que persiste en la conciencia, ¿no? Como algo parásito, pero no tiene, lo vamos a ver en algunos casos, ¿no? En particular de algunas patologías, la idea fija, pero tampoco la usamos mucho, ¿sí? Vamos a pasar a pensamiento, ¿no? Bueno, en el pensamiento una parte lo habíamos visto, qué era lo deductivo, qué era lo inductivo, qué era lo analógico, y lo que, digamos, lo que toma de pensamiento beta es justamente el pensamiento sería el metabolismo, ya que usted está en medicina, de las ideas. El metabolismo de las ideas es el pensamiento. Entonces, si ustedes toman determinadas ideas como conocimientos individuales, ¿no? Y una idea remite a otra idea, todo ese metabolismo de las ideas tiene que ver con el pensamiento. Entonces, justamente aparecen las leyes de ese metabolismo de las ideas, que es el pensamiento. Entonces toman leyes asociativas, ¿no? Que ya lo vimos cuando vimos en psicología inconsciente y consciente, digamos, ¿no? Leyes por asociación o contigüidad, es por metonimia, ¿no? Ley de asociación por contigüidad espacial, bueno, pero digamos que las leyes del pensamiento consciente son leyes asociativas, ¿no? Que se rigen por la lógica aristotélica tradicional. Y las leyes del pensamiento inconsciente, que no están en beta, por supuesto, porque no es psicoanalista, se manejan por metáfora y metonimia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Ciber mandó el síntoma? Y lo vamos a ir retomando en lo que veamos de neurosis y psicosis, pero ustedes ahí tienen ley de asociación de ideas en este punto. Había una pregunta que había hecho Adrián con respecto al chiste. Está muy bien hecha esa pregunta, ¿no? La cuestión de poder pensar la idea, el chiste es una producción intelectual muy elevada y que implica mucho juego de metáfora. Mucho juego de metáfora. Quiere decir que cuando una persona hace chistes, digamos, y digamos, puede lograr la risa en el otro, es porque logró una nueva significación. Me acuerdo que un amigo me contaba que iba a venir, no sé, una persona muy inteligente al que él se refería, iba a venir un tal tipo que se llamaba Fernández Pavón, me parece que se llamaba Fernández Pavón, hace muchos años, de esto me lo contó hace poco un amigo. Entonces, viene el tipo que venía como con mucha, así, con mucha fama, y resultó ser bastante estúpido lo que decía. Entonces esta persona muy inteligente dijo, este es más Pavón que Fernández, ¿no? Hablando justamente de pavo. Ven cómo ahí lo que logra es decir que este es un pavote, jugando con el nombre, ven ahí, eso implica justamente la inteligencia que da la articulación de un nuevo significado. Entonces el chiste es muy importante, y es muy importante para el psicoanálisis también, porque siempre que se produce una risa es porque se ha logrado, dice Freud, abrir una represión y ha acontecido una nueva significación, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, entonces,
de alguna manera, que por ahí lo trabajan un poquito más en el práctico, aparecen las leyes. Yo tomaría, Hernán, para esto mejor espacio, tiempo, los a priori kantianos y pensar ciertas leyes de la lógica en donde principio de no contradicción, digamos, para el pensamiento consciente, ¿no? Y principio de identidad. El pensamiento consciente está sostenido en el principio de si A es A, no es B, ¿no? A es A, principio de identidad, principio de no contradicción, y justamente poder justamente tomar, digamos, una dimensión en espacio y tiempo, como para poder pensar lo que sería el pensamiento consciente, ¿no? A ver si vos querés agregar algo más. Hablando de la No, en esta normalidad. línea, sí. Exacto, sí, sí. La idea que dice María Clara de los a priori kantianos, ¿no? La idea de que A es A, como dice María Clara, y principio de no contradicción. A no puede ser al mismo tiempo B. Entonces es esta idea de que una idea, digamos, digamos, una idea, un pensamiento, una elaboración, tiene identidad en sí misma y una cosa no implica, digamos, tener una propiedad al mismo tiempo implica no tener la propiedad contrapuesta. Es un poco complejo, ¿no? Son los a priori kantianos, pero básicamente el pensamiento de la normalidad está atravesado por estos dos a priori, ¿no? Casi como podríamos decir que es imposible pensar por fuera de las leyes del tiempo y del espacio. Entonces, todo, digamos, cuando ustedes piensan algo y el otro los entiende, aunque ustedes no entiendan que el no contradicción, el principio de identidad y de no contradicción, digamos, ustedes hasta este momento no lo sabían, pero estaban sostenidos en esos principios, aunque no los conocieran. ¿Se entiende? Cuando uno, entonces, estamos tratando de ver qué es ¿Ven qué difícil que es ver qué es el psiquismo? Porque tiene que ver con esto. Bueno, y después va a tomar beta quiero decirles que para las ideas inconscientes no hay principio de no contradicción ni principio de identidad. En los sueños puede aparecer uno dice, soñé con mi papá, pero al mismo tiempo era mi tío, ¿no? Entonces uno le puede estar pensando, está sujeta al cuento del tío, el papá era el tío, bueno, como Hamlet, bueno, un chiste de psicoanalistas. Entonces, uno podría estar pensando, digamos, que A es al mismo tiempo A y B para las ideas inconscientes, porque las ideas inconscientes y las formaciones del inconsciente no están reguladas por las reglas que corresponden al pensamiento consciente. Eso es el inconsciente, es una forma de articular las ideas diferente. Cuando se dice Pavón, es más Pavón que Fernández, ¿no? Es más Pavón que Fernández, uno puede decir, ¿de dónde toma Pavón? Bueno, del dicho popular, pava, es un pavo, pero eso es un lunfardo, digamos, ¿no? Es un boludo. Entonces, Adrián, estás ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar participando, Adrián, en la clase. Muchas gracias. Te mandamos un gran saludo. Siempre le agradezco a Adrián y ahora lo hago frente a ustedes de la gran posibilidad que me dio de al final casi de mi carrera, poder enseñarles y tener esta tarea. Así que yo siempre le voy a estar agradecida a Adrián, que confió en mí. Confió en mí y estoy profundamente agradecida, así que gracias. Entonces, la idea de consciente, el sistema consciente se maneja de una forma, lógica, con esta lógica, y la idea inconsciente de otra. Ahora vamos a ver, dentro de lo que el doctor Beta toma, que es la cuestión de las ideas conscientes, que es, por ejemplo, la alteración del ritmo, ¿no? La alteración del ritmo del pensamiento. Esto es muy importante, muy importante. Marcos, Hernán, nos afilamos para esto, porque esto sí queremos transmitírselo, que es de la psiquiatría clásica, y es muy útil para ustedes como médicos generalistas, re útil.
ustedes ven que dice alteración del ritmo, ¿no? De la coherencia y porque es muy importante. Cuando él dice hay un ritmo normal, otra vez, ¿qué es lo normal? Es lo que puede ser compartido por otros. Acá no tiene mucho para articularse, para confundirse. ¿Qué es lo normal en salud mental? Lo que puede ser compartido. En ese punto no tiene mucho para equivocarse. Lo que puede ser entendido, comprendido, pensado con el otro, opuesto, eso en general es lo normal. Entonces, ¿qué es un ritmo? No sé, por ejemplo, si nosotros pensábamos hace 30 años que iba a haber TikTok, ese ritmo era acelerado, pero ustedes son del ritmo del TikTok, entonces uno tiene que mandar un audio de 30 segundos y uno dice, qué hincha pelota, esta me escribió me habló 1 minuto y medio, entonces uno lo pone en 1,5. ¿Ven cómo el ritmo tiene que ver con el entendimiento del otro? Esto es algo, a ver, esto tampoco está en beta, por eso se lo estoy enseñando. Es un ritmo que el que está escuchando entiende, es un ritmo adecuado. Es un ritmo que el otro no entiende, es un ritmo inadecuado. Si yo me pongo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo qué sé, se aburren antes de lo que se aburrirían normalmente, ¿no? Entonces, eso, la adecuación que la da, la normalidad, que el otro pueda mandar algún signo de comprensión, de entendimiento, ¿sí? Entonces, eso sería el ritmo normal. Entonces, él toma después el ritmo acelerado, también podemos decir, ¿qué es todo lo acelerado? Taquipsis, ¿no? Digamos, el tiempo psíquico, ideas rápidas, fugaces. Otra vez el ejemplo paradigmático es la manía, y el ritmo lento, retardado, es lo que ustedes pueden ver en los síndromes confusionales, por ejemplo, un ritmo acelerado del pensamiento, ustedes lo van a ver particularmente en qué se les ocurre, chicas y chicos. Un ritmo acelerado, ¿en qué cuadro? Ven, están en la guardia. Por un estado de excitación psicomotriz. Muy bien, ¿quién lo dijo? Iván, yo. Iván, muy bien, Iván, una excitación psicomotriz. Y si vos tenés un síndrome de excitación psicomotriz, y suponete, vos ves a una persona con ritmo acelerado, ¿no? Suponete que sea un joven que viene acompañado de otros jóvenes, lo ves con una excitación psicomotriz y con un ritmo acelerado de pensamiento, ¿qué podés pensar que le pasó? ¿Qué tiene? ¿Algo orgánico o algo psicológico? No sé. Muy bien. ¿Y qué pensarías? Muy bien. Y bueno, no sé, puede ser que haya consumido Muy bien. alguna sustancia o Muy bien, ahí que contestan haya los pasado chicos. algo en la Muy casa o en bien, la calle. muy bien, muy bien, muy bien. Violencia, consumo de drogas, muy bien. Y está Aceleretic, muy bien. Si sale de una fiesta electrónica, está con ritmo acelerado y entra a la guardia con ritmo acelerado, seguramente no es que tiene una enfermedad neurodegenerativa, ¿me entiendes? Lo más probable es que esté con el consumo de droga. Muy bien, bueno. Y el ritmo retardado lo ven también en las depresiones, melancolías, hipotiroidismos, etcétera, retardos mentales. Bueno, para las definiciones, ahora vamos a ir a cuando vieron cuando dice definición y concepto, ¿no? De etapa de elaboración, etapa crítica, para pensar juicios, ¿no? Porque el juicio está totalmente asociado a la ideación y al pensamiento. Entonces, lo que tienen que pensar es esto. Vamos a tomarlo así en la cátedra. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Entonces, el instante de ver tiene que ver, justamente se articula con todas las regulaciones, digamos. Uno puede pensar, ver, escuchar, mirar, no sé,
percibir, ¿no? Sería ese momento de ver, de leer, casi se diría del escaneo, ¿sí? De lo que hoy llamaríamos escaneo. La comprensión es el tiempo de articulación de los datos que les decíamos, y el momento de concluir es el juicio. Pero lo que pasa es que a veces se hace tan rápidamente que uno ve, por ejemplo, en el colectivo, una persona que le está metiendo la mano en la cartera a otra persona y le está haciendo un movimiento tomando entre sus dedos su celular. ¿Cuánto tiempo tarda en ver, comprender y hacer el juicio de que le está robando el celular? Un instante. ¿Ven cómo ver, comprender y tiempo, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, a veces son rapidísimos y se hacen en un momento, y a veces pasan años, porque uno dice después, en los velorios se ve muy seguido, ¿no? Se ve muy seguido, uno dice, ahora entiendo cuánto lo quería. En los divorcios también. A la gente se le despierta un juicio interesantísimo en los divorcios y separaciones. Claro, fui una boluda, no me di cuenta que cuando hacía tal cosa, tal otra, cuando hacía la otra, tal otra. Es como que ese proceso se llama resignificación. Vamos a anotarlo para el práctico, ¿no? Resignificación. Implica entender un tiempo después la significación de los hechos. A veces uno los ve, no los comprende y no concluye. Y a veces es rapidísimo el momento. Esto también tiene que ver con la inteligencia. Hay gente que lee en el momento, ¿no? El otro día estábamos con Marcos estábamos en una librería y había un señor que decía, había gente, ¿no? Entonces el tipo decía, no, es que no me atienden. El librero estaba atendiendo, digamos, no era que la gente no estaba atendiendo, ¿no? Y la verdad que el tipo lo decía con tal afectividad, decía el tipo, no me atienden, que yo le digo, a este hace mucho que no lo atienden, que sería un contenido sexual. ¿Ven cómo ahí aparece una nueva significación y aparece el chiste por lo que decía Adrián? ¿Ves? Adrián, no Adrián sino el estudiante Adrián. Bueno, ahí, por ejemplo, en eso uno podría decir, hacer el chiste implica una conexión con algo que tiene que ver con lo inconsciente, porque es darle otra significación. Y por eso les digo que el inconsciente es una forma de cifrar el pensamiento. Es una forma de cifrar. Ahí tiene otro ejemplo en donde el tipo, no me atienden, pero lo decía ya como, era una persona absolutamente normal, les quiero decir, dentro de la normalidad, pero ya lo decía de una manera tan insistente, el no me atienden, que a mí se me ocurrió el chiste, ¿no? A lo que a Marcos le causó gracia, y ahora por eso lo retomo acá, ¿no? Que entonces era como que pretendía que todos los libreros, más todos los que estábamos ahí esperando, lo atendiésemos. Bueno, cada cual espera su turno y a veces no le llega el turno nunca a uno, ¿qué le va a hacer? Bueno, a veces sí. La vida es así, a veces a uno lo atienden y no lo atienden. Bueno, entonces, el juicio es esa conclusión. Entonces, ven cómo vimos, ideación, pensamiento, juicio. Entonces, instante de ver, momento, y el instante de ver lo vemos en todos los sensoperceptivos. Instante de ver, tiempo de comprender, vemos toda la elaboración del pensamiento, momento de concluir, juicio. ¿Se entendió? Y ahora, ¿cómo pueden ser los juicios, no? Bueno, el juicio, lo podrías plantear, Marcos, que estoy cansada, así voy tomando fuerza para la otra clase. Sí, cómo no, cómo no. Suficiente, con Marcos Sí. Y Hernán se lo dan. Sí, bueno, el juicio, bueno, podría ser conservado cuando decimos que está normal, ¿no? Y después tenemos el juicio, tomamos el que decía recién María Clara, el insuficiente, que es en lo que veníamos viendo en los casos de las personas que tienen una debilidad mental. En el caso de que haya una debilidad mental, el juicio en ese caso se considera insuficiente. Después tenemos el juicio desviado, que el juicio desviado aparece en los pacientes que tienen un cuadro psicótico. Por ejemplo, en lo que vemos en esta clase como pacientes con una persona con una idea delirante, en ese caso decimos que el juicio está desviado.
podría estar desviado también un paciente que tenga alucinaciones, por ejemplo, alteraciones sensoperceptivas de tipo alucinatorios. En ese caso, un paciente con un brote psicótico, que ya vamos a ver cuando veamos esquizofrenia, tiene el juicio desviado. Después tenemos el juicio debilitado, que aparece en los... Ahí se frizó. El juicio está hablando del debilitado, ahí está, ahora volviste, se había frizado, Marquito. El juicio debilitado, que es cuando la persona tenía el juicio conservado. Voy a apagar el video porque me parece que tengo poca señal. Tenía el juicio conservado y en algún momento ese juicio empieza a decaer, ¿no? A descender, y ahí, por una cuestión degenerativa, como recién decía, o no degenerativa, por una demencia básicamente, y ese juicio, estando conservado, se debilita. Ese es el Llegó debilitado. a una normalidad el juicio, entonces uno podría decir, esa conclusión que implica el juicio, ¿no? Que también la conclusión, porque quiero decir algo, Marcos, que antes no lo dije, instante de ver, ¿no? Tiempo de comprender, momento de concluir. Eso tiene también tienen 1, 2 y 3, pero del 3 también se pasa 1, porque la conclusión después nos lleva a ver de una manera particular lo que vemos. Por eso los profesores en otras materias lo que les enseñan es que lo que no saben no lo encuentran en medicina. Porque, bueno, ¿se entiende? La conclusión, el juicio puede estar, digamos, está condicionado por el instante de ver y el momento de comprender. Y ese juicio lleva a ver de otra forma lo que antes uno no hubiese visto. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a dar un ejemplo. Si yo aprendí lo que es una conducta en un paciente, en un consultante que se está drogando, yo ya voy a ir a ver si tiene una alteración del ritmo de pensamiento. Si yo no lo aprendí antes, no me doy cuenta cómo tengo que poner aceleración del ritmo de pensamiento. Quiere decir que lo que yo aprendí me produce un juicio que después toma la forma de ver. Digamos, uno nunca ve de una manera ingenua, sino ve a partir de todo el capital ideativo. Sí. Entonces, perdóname, pero no lo había dicho esto de cómo tiene esa resignificación de 3 en 12 y 1. Bueno, y faltaba desviado, ¿no? Sí, no, el desviado ya ya lo lo dije. dijiste, sí. No, el que faltaba es Sí. el suspendido, falta, que es el paciente que está en coma, básicamente, ¿no? Ese paciente que el juicio suspendido, y después, cuando sale de ese estado, bueno, recuperaría el juicio al estado que tenía previamente, ¿no? Pero sería la última alteración que nos quedaba. Bueno, creo que... Profe, sí. consulta, porque en todo esto que hablamos recién, en esto del instante de ver, de comprender y de concluir, quedamos entonces como que el juicio es únicamente la instancia final en la que uno concluye con las ideas. Claro. Pero Beta, en el libro, hablaba de que el juicio tenía la etapa de elaboración y de crítica. Que la elaboración era como las primeras dos y la crítica era la última. Nosotros nos quedamos con que es únicamente la conclusión. Sí, son formas de ver. Justamente, viste, cuando te hablé de ideación, te dije, son posiciones con respecto a lo que uno también ha aprendido. Yo les transmito, y también Marcos y Hernán, les transmitimos lo que hemos ido aprendiendo en la clínica durante tantos años, ¿entiende? Entonces, por ahí se los decimos de esta manera porque nos parece como más adecuado plantear en ver esto, un pensamiento. Ahora se habla mucho de pensamiento crítico, ¿no? Y ustedes siempre les dicen que tengan una lectura crítica. ¿Eso qué tendría que ver? Que sea sostenible, pero permeable. Si no es autocriticable, no anda bien el juicio, ¿sí? Bueno, falta cosas para ver, para entrar en la cosa nosográfica, que es el pensamiento justamente lógico, ya lo vimos, ¿no? Porque el lógico ya lo vimos, él habla de pensamiento mágico primitivo, que sería la articulación y contundencia no tanto de la idea, sino porque, aparte ustedes son sujetos epocales
otro tipo de ideación, ¿no? Lo que no es concreto y también es mágico también participa de la creatividad y no necesariamente es patológico. Bueno, pero todo tiene que ver con esa, como vos decías, Iñaki, de la crítica o de esa, digamos, que uno tiene por ahí una idea de qué lindo serían los globos, no sé, los globos parlantes, pero bueno, eso después puede aparecer un dibujito animado y se concreta, digamos, ¿no? Y es transmisible y hace lazo social. Todo lo que hace lazo social, ¿no? Lo que permite la transmisión, bueno, eso estaría dentro de, aunque sea mágico, también nos han enseñado con pensamiento mágico. Así que, bueno, y ya dijimos que era el pensamiento lógico, ya quedó definido. Y bueno, después aparece para el pensamiento alteraciones del curso, ¿no? Que es importante, aceleración del pensamiento, como les dijimos, retardo del pensamiento. La prolijidad del pensamiento que habla Beta se ve, tanto se puede ver en el campo de la normalidad neurosis, como la minuciosidad, ¿vieron? Del neurótico obsesivo que empieza a contar, no, primero te quiero decir tal cosa para que entiendas la otra, y se va 10 minutos en explicar cómo va a ser el procedimiento, en lugar de empezar a hablar lo que está diciendo, y también se puede ver a veces minuciosidad y prolijidad en el pensamiento de los epilépticos, que son muy particulares para describir cada situación. Después habla de la perseveración, esto sí lo vamos a ver en la psicosis, la perseveración del pensamiento, que es repetición periódica, ¿no? Y automática de palabras en curso. Esto se ve, es muy interesante porque cada tanto aparece cierta parasitación de cierta repetición periódica de palabras mezcladas, ¿no? Sí, te estoy diciendo y a cada rato digo sí, porque taza, porque no sé qué, y al rato aparece taza. Hay que diferenciarlo de la perseveración del pensamiento, aquellas personas que tienen algunos, ¿cómo se llama esto en el lenguaje habitual? Muletillas, ¿no? Muletillas. La muletilla es lo que, si les tomáramos exámenes orales, aparecerían bueno, por ejemplo, y eso es algo que aparece por ahí más insistentemente en una persona, pero es dentro de la normalidad. Bueno, está el gran concepto de interceptación del pensamiento, que es lo que planteamos ya en su momento, cuando vimos justamente alucinación, que es la interrupción brusca del curso del pensamiento que se reinicia instante después, retomando un curso anterior, a menudo diferente. Y la interceptación es estar interceptado por las voces. Esa es una enorme alteración del pensamiento, ¿no? Después habla de rigidez de pensamiento, y voy a tomar otra que voy a destacar, que es estereotipía del pensamiento, que son palabras, que es todo el lenguaje que está alterado en la psicosis, ¿no? Que es estereotipía, verbigeración, ¿no? Que son particulares formas de parasitación del pensamiento por repeticiones que se dan, y después el gran trastorno del pensamiento patognomónico, que es la disgregación del pensamiento. La disgregación del pensamiento como alteración del curso del pensamiento es cuando el pensamiento está tan deshilachado que perdió toda conexión, ¿no? Toda conexión, ya es típico pensamiento disgregado de la esquizofrenia. Después habla del trastornos en el contenido del pensamiento, que aparece un pensamiento incoherente, dice Beta delirante, no me acuerdo cuál más. Bueno, el obsesivo, ¿no? Y bueno, y plantea esto que lo vamos a ir viendo mejor cuando veamos los síndromes correspondientes. Vamos a terminar ahora, tomamos unos minutos de descanso y les vamos a dar clasificación y nosografía en las 5B. Vimos lo que falta de disgregación, estereotipía, verbigeración, rigidez, perseveración, interceptación del pensamiento como alteraciones del curso, las vamos a ver bien en lo que es esquizofrenia. Y del contenido, digamos,
incoherencia, delirante y obsesivo, también lo vamos a ver en neurosis, psicosis, en esquizofrenia y cuando veamos el campo de la neurosis. 5 minutitos descansamos y ya estoy con ustedes y quédense, aguanten un poquito más, chicos, que lo que viene es también muy importante. Traten de soportar un poquitito, 5 minutos y estamos con ustedes, ¿sí? Nos vemos en 5